Dos de los tres jueces del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazaron este miércoles el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Yamil Maguad y ratificaron su sentencia a 8 años de prisión por el delito de peculado debido al congelamiento bancario durante la crisis de 1999. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa desde Quito, Ecuador, hasta Boston, Estados Unidos, donde reside el doctor Yamil Maguad, expresidente de la República del Ecuador entre el 1998 y 2000. Actualmente reside y trabaja en Boston, en Estados Unidos, dedicado a la cátedra universitaria. Doctor Maguad, gracias por atender esta entrevista. Bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Hola Freddy, buenas tardes. Gracias por su invitación. Gracias por su tiempo, expresidente. Iniciemos con su reacción ya conocida a través de un comunicado frente a la decisión del Tribunal de Casación de rechazar este recurso interpuesto por su defensa, con lo cual se ratifica una sentencia de 8 años por peculado en su contra. Siempre me gusta empezar por lo moral, Freddy, para ver después lo legal. Aquí no hay ninguna acusación de enriquecimiento ilícito. Aquí no se habla de disposición de fondos del Estado. Durante 20 años me han investigado, me han expurgado varios gobiernos. No han podido encontrar un solo centavo mal habido, ni de mi parte, ni de parte de mis colaboradores. De tal manera que empecemos por ahí. Este es un caso totalmente claro que no admite discusión en ese aspecto. Segundo, ¿por qué rechazamos la sentencia? Porque la sentencia me acusa de peculado de fondos públicos, que significa apropiarse de recursos públicos, por haber firmado un decreto ejecutivo, que es una política pública y que firmé decretos como firmaron todos los presidentes y seguirán firmándolos. Entonces, nuestros argumentos son muy simples y los enumero rápidamente. Primero, la Constitución del 98 decía que no se puede iniciar un juicio penal contra un expresidente si no hay un informe de la Contraloría estableciendo el perjuicio, el monto del perjuicio, los indicios del perjuicio, los responsables del perjuicio, la forma en que se cometió el perjuicio. Porque de lo contrario cualquiera aparece y cualquiera acusa y cualquiera dice, y sin un informe serio de una institución no se puede avanzar. Todos los procesos penales luego del 10 de agosto del 98 han sido archivados si no tenían informe de Contraloría. En el mío no hay informe de Contraloría. Venimos desde el primer día diciendo, dennos un trato igual que a los demás. Y es el único proceso que hasta hoy no se cierra, faltándole lo que se llama un requisito de procedibilidad. Es decir, sin eso no podía empezar. Segundo, tienen que demostrar dónde está el peculado. Peculado normalmente se demuestra con documentos. Aquí hay un contrato, aquí hay un cheque, aquí hay una cuenta corriente. No hay nada de eso. 20 años y no hay nada de eso. Se le ocurrió a uno de los jueces decir, es que el peculado se probó por testigos. Dice, muy bien, ¿quiénes son los testigos? Los testigos son los denunciantes. La denuncia de los testigos dice que hubo peculado. Y los testigos no son ni funcionarios públicos, ni trabajaron en el gobierno, ni estuvieron el día en que congelamos, etcétera. Es decir, es absurdo pensar que un peculado se puede comprobar por la opinión de un denunciante, que además está prohibido por el Código de Procedimiento Penal de ser un testigo idóneo porque tiene interés en la causa. No es neutral, no es imparcial, tiene interés en la causa. Tercero, tiene que demostrar cómo me apropié de recursos públicos. Y eso no lo han podido demostrar. Entonces, ¿cómo puede haber peculado de fondos públicos por la simple firma de un decreto que congeló fondos privados? Esto es un contrasentido.
Entonces, por eso pedimos la casación, por mala aplicación de la sentencia. Y hubo un juez que encontró que eso era así y declaró que yo era una persona inocente. Ese es el voto salvado. Así es. Y Freddy, le hago notar lo siguiente. Todos los jueces correístas me han condenado. Pero quienes no han sido jueces correístas, la manipulación de la justicia de Correa, han dicho que soy inocente. Primero, la Corte Suprema de Justicia me sobreseyó en el 2006, hace 14 años. Hasta que llegó el presidente Correa, ordenó que se reabriera el juicio, prometió en su campaña electoral que me metería preso y entonces se dedicó a cumplir su promesa de campaña. Fueron a la Interpol. La Interpol les dijo, esto es persecución política y yo no intervengo. Luego, el propio expresidente Correa, 2 o 3 semanas después de que dejó el poder en el 2017, de su propia boca, sin que nadie se lo pregunte, está en YouTube, lo puede ver cualquiera, dijo, sí es verdad que yo hice gestiones para que le reabran el juicio al expresidente Maguad, creo que me equivoqué al hacerlo y creo que él fue un muy mal presidente, pero no me consta que se haya enriquecido por haber tomado esa decisión. De tal manera que el propio persecutor me dice, usted es inocente, yo en una campaña electoral, por razones políticas, le reabrí un juicio y me equivoqué. El tema es que él no es un juez. De acuerdo, pero él manipuló a todos los jueces que me condenaron. Entonces todos los que le hacían caso a él me condenan y él me declara inocente y los jueces siguen manteniendo otra cosa. Y por último tenemos ahora el voto salvado de un juez que dice, para que haya peculado tiene que demostrarse, para que haya peculado tiene que haber fondos públicos comprometidos, y como no hay nada de eso y no hay pruebas, entonces este señor es inocente. En eso estamos, Freddy. Así es, expresidente Maguad, y según ha dicho su abogado, que fue entrevistado inmediatamente después de conocida públicamente la resolución de la Corte Nacional de Justicia, ustedes acudirán a la última instancia dentro del país, que es la Corte Constitucional, previo a poner el caso en conocimiento de las Cortes Internacionales. Así es. Fíjese, hay tantos absurdos, déjeme solamente mencionar 2 o 3. La jueza correísta, Jimena Ventimilla, me condenó a 12 años de prisión, cuando la máxima pena que establecía en el código era de 8 años. Se inventó una pena. Segundo, me condenó por malversación. La malversación dejó de ser delito en 1977. Es decir, vino el presidente Roldós y no era delito. Vino el presidente Febres Cordero, no era delito. Vino Borja, vino Durán Ballén, vino Bucaram, vino el presidente Alarcón, vine yo, no era delito. Y dice la corte, los jueces que condenan, es que ¿sabe qué? El Ecuador firmó un convenio con las Naciones Unidas, internacional, y ahí sí se dice que la malversación equivale al peculado. Entonces, como firmó el convenio, aunque no esté en el Código Penal, aunque haya sido derogado el Código Penal, sí es la malversación peculado. Un ratito. Y yo firmé el decreto en 1999. El convenio de Naciones Unidas es del año 2003 y entró en vigencia en el Ecuador en el 2005. ¿Cómo me aplican una norma del 2005 para un acto de 99, perdón? 6 años más tarde. Entonces es tan absurdo todo, no tiene ni pies ni cabeza, que sí esperamos que un organismo serio, que esperamos sea la Corte Constitucional, revise estos temas y pueda encontrar forma de solucionar estos atropellos. Ahora, esta última instancia a la que acudirán ustedes será obviamente después de recibir la sentencia por escrito y trasladar a la Corte Constitucional, doctor Maguad. Sí, la sentencia ya fue notificada primero electrónicamente y luego de manera física, y hoy hemos presentado un recurso de aclaración precisamente. Explíqueme usted cómo me aplica una norma del 2005 para un acto ejecutado en el 99. A ver qué contestan. Y segundo,
cómo hay peculado de fondos públicos cuando el decreto no menciona una palabra sobre fondos públicos. Vamos a ver qué pasa y a partir de ahí también iremos a la Corte Constitucional. No obstante, vale aclarar que esos son recursos horizontales que no van a cambiar en nada la decisión del Tribunal de Casación. Sí, pero si la Corte dice que se violó la Constitución en la sentencia, eso es muy importante. Y luego vamos a ir a instancias internacionales. O sea, si mi país me niega la justicia con cosas tan absurdas como estas, y ya no queda más que ir a la justicia internacional. Y hay la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mis derechos humanos se han violado de la A a la Z, empezando por la presunción de inocencia, empezando por tener un juicio con jueces imparciales. Todos eran parcializados y recibían órdenes de la presidencia de Correa. Todo eso es tan fácil de comprobar, está tan documentado, ha ocurrido en tantos casos, el mío es uno más. Así que estoy seguro que en esas instancias nosotros vamos a conseguir que nos den la razón. Estamos dialogando con el doctor Yamil Maguad, expresidente de la República durante 1998-2000, que ha recibido ayer una notificación del fallo del Tribunal de Casación que rechaza precisamente ese recurso. Doctor Maguad, para agotar este tema de la resolución judicial, quisiera invitarle a que escuche lo que opina de esto Jorge Rodríguez, que ha seguido su caso durante estos 20 años, y a los amigos oyentes, por supuesto, que nos escuchan, que participen recordando lo que dijo Jorge Rodríguez. Vamos a escuchar después de un corte comercial, doctor Maguad, eso me acaban de indicar, y con eso proseguimos luego de la pausa. Mil gracias por su espera. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Inicio del espacio publicitario. Ahora más que nunca buscamos seguridad. Por eso en Mall El Jardín abrimos nuestras puertas implementando protocolos de bioseguridad para que puedas hacer tus compras con total confianza. Nuestras marcas te esperan. Recuerda solamente portar mascarilla y mantener 2 metros de distancia con otras personas. Dale play a la vida. Te esperamos en Mall El Jardín. Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc. Con tus tarjetas Produbanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito Produbanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Produbanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020. Vuelve la Yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y $100 y cientos de electrodomésticos. Y un sorteo final de kits de hogar. Por cada $100 acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada $100 cobrado en ventanilla, recibes un boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos.
giros. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austrogiros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE 330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Es hora de volver. De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías. De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos. De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir. Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Retomamos el diálogo con el expresidente de la República, Yamil Maguad, quien ha recibido un revés jurídico tras 20 años de un juicio penal que se inició en su contra por el delito de peculado. Doctor Maguad, quiero invitarle ahora sí a escuchar, y a los amigos que nos siguen, lo que dijo sobre esta decisión del Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia el economista Jorge Rodríguez, que ha seguido muy de cerca como acusador suyo este tema. Que la justicia existe, aunque se tarda, pero existe, y que adicionalmente la lucha tesonera permanente y complicada de los denunciantes, en este caso Víctor Uranda y yo, pues que hemos durado 20 años con mucha perseverancia y con confianza en que la justicia tiene que despertar algún momento, se haya dictado una resolución de esta naturaleza. Y significa un ejemplo para todas aquellas personas que, aprovechándose de la cosa pública, quieran realmente adueñarse de la plata de los depositantes o adueñarse de la plata de los impuestos, pues siempre habrá alguien que se cruza de brazos como la mayoría de ecuatorianos, que hay gente guerrera, gente que pelea, gente que hace las cosas hasta obtener sus resultados. Ahí tiene usted, doctor Maguad, ¿cuál es su reacción a los dichos del economista Jorge Rodríguez? Me acuerdo de una canción de un famoso dúo argentino que se llamaba Palabras, Palabras, Palabras. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde hay un documento? ¿Dónde hay algo que demuestre que las palabras tienen algo de seriedad? Le hago notar, Freddy, que en este tema han opinado muchísimas personas y cada persona tiene derecho a su opinión. Pero primero, la Corte Suprema de Justicia en el 2006 dijo: aquí no hay delito, aquí no hay peculado, aquí no hay pruebas. El presidente Maguad está sobreseído. Luego vino Correa y ordenó reabrir el juicio. Pero un mes después de dejar la presidencia Correa, de su propia boca, sin que nadie le pregunte, en una especie de sabatina que hizo desde Bélgica, dijo: en el caso del presidente Maguad, creo que fue un muy mal presidente, pero a mí no me consta que se haya enriquecido de sus decisiones. Si él me declara una persona que no ha cometido ningún acto en contra de los fondos públicos. Dice que él hizo reabrir el juicio en una campaña electoral por razones políticas y dice que se equivocó al hacerlo. Lo ha dicho en el 2017. Todos los jueces que seguían sus instrucciones en las sabatinas y todo me condenaban. Y al final el presidente Correa dice: ¿sabe qué? Me equivoqué. Le reabrí por razones políticas y él no se enriqueció por estas cosas. Y ahora tenemos el voto salvado. Y fueron a Interpol con todo el papeleo
aviones llenos de personas, con la plata nuestra, del presupuesto del Estado, a convencerlos de que Interpol me detenga. Presentaron sus argumentos, demostraron lo mejor que podía y la conclusión de Interpol fue: este es un caso político y el artículo 3 del Estatuto de Interpol le impide participar en temas políticos y no lo vamos a hacer. Respuesta oficial al gobierno ecuatoriano, que se les ocurrió, porque eran increíbles, se le ocurrió al ministro de gobierno de entonces decir que la iban a denunciar a Interpol por desacato, como que Interpol fuera otro de los jueces a los que tenían absolutamente bajo su mando aquí. Entonces, toda institución seria que ha conocido este caso dice: no hay delito, no está configurado el peculado y no hay pruebas. Pero hay opiniones que dicen que sí, y se basan en palabras. Doctor Maguad, no cabe duda que a lo largo de estos 20 años seguramente ha sido manoseado este juicio penal seguido en su contra, gobierno tras gobierno, hasta llegar a este resultado. No cabe duda también que como resultado de sus decisiones en el año 99 y luego en el 2000, que terminó con su salida, muchos ecuatorianos, incluidos aquellos que se forzaron a emigrar en aquel entonces porque perdieron su casa, sus vehículos, etcétera, incluidos ellos, digo, estamos agradecidos con la dolarización porque nos ha dado una estabilidad enorme a la capacidad adquisitiva de nuestros ingresos, pero le invito a hacer memoria de hace 20 años atrás, de las decisiones que usted tomó, y para que muchas personas que no recuerdan, que no vivieron esa historia, lo puedan escuchar de su viva voz, doctor Maguad. Usted, o mejor dicho, el lunes 8 de marzo del 99, los bancos del país cerraron la atención al público por decisión suya. Sí, la decisión no fue mía del cierre, pero ese es un tecnicismo. Lo decidió la Junta Bancaria, y la Junta Bancaria es independiente. Pero es un tecnicismo, no me voy a quedar ahí. De acuerdo. Yo lo pondría así, Freddy, para ponerlo de la manera más simple para que lo pueda comprender la gente que nos escucha. Imagínese que hay un gran incendio y llegan los bomberos, y los bomberos se esfuerzan lo más que pueden y logran apagar el incendio. Y al terminar el incendio, obviamente hay destrozos y hay personas que han muerto. Y entonces viene la gente y dice: la culpa del incendio es de los bomberos, porque ahí se murió gente. Los bomberos dicen: no, nosotros salvamos al 90%, murieron el 10%. Nos da mucha pena que hayan muerto. Pero la culpa es del incendio, la culpa no es de los bomberos. Eso es lo que está pasando con el caso que estamos analizando. El incendio en el Ecuador, la tremenda crisis, fue el Niño primero, nos destruyó las exportaciones. Perdimos el banano, el camarón, la pesca. El petróleo cayó a $7 por barril. 7. Entonces no había dólares en el Ecuador. Y la gente compraba dólares y el dólar se iba a las nubes. Y llegó un momento en que el Ecuador entró en hiperinflación. Y la opción que yo tenía era dejar que eso siguiera, o decir: yo voy a impedir que esto ocurra, y eso me cuesta a mí políticamente y me cuesta personalmente y le afecta a mi imagen. Pero hubo también un relajamiento personal o el beneficio del Ecuador, y tomé la decisión y pagué el precio que lo sigo pagando hasta ahora, pero gracias a Dios logramos sacar al país adelante. Doctor Maguad, cuando viene alguien donde un médico con una pierna engangrenada y el médico le dice: señor, tengo que cortarle la pierna porque si no usted va a morir. Y el paciente le dice: no, doctor, yo quiero seguir como estaba antes y con mis 2 piernas y curado. Me encantaría que sea así, señor, pero no es posible. Usted tiene que escoger entre seguir vivo con una sola pierna o morir con las 2 piernas. Doctor Maguad, en esas condiciones yo creo que todos nosotros escogeríamos perder una pierna para conservar la vida. Entonces fue doloroso. Yo entiendo que la gente esté dolida, yo entiendo que la gente sufra. Jamás lo habría hecho si es que no me quedaba otra alternativa. Yo era una persona muy agradecida con el pueblo ecuatoriano. Me eligió alcalde de Quito 2 veces, me eligió diputado 2 veces, me eligió presidente de la República. ¿Por qué razones tendría yo para perjudicarlos?
Doctor Maguad. Una situación terrible que no se la desea a ningún otro expresidente del Ecuador, y me tocó actuar. Y volviendo a sus palabras iniciales, yo goberné 17 meses en la peor crisis del siglo XX. Y en esos 17 meses firmé la paz con el Perú. Creé el bono solidario. Declaré a Yasuní parque y zona protegida. Dolaricé la economía. Esas 4 cosas todo el mundo dice que fueron buenas. Si quiere ponerlo en score futbolístico, ahora que estamos en época de fútbol, son 4 goles a favor. Y en el caso del congelamiento, si se admitiera que fue un error, que yo no lo admito porque explico, tuve que cortar una pierna para salvar la vida, sería una nota en contra. Ese es el balance de una gestión. Permítame hacerle una consulta, doctor Maguad. Todo lo que usted ha citado como escenario previo al congelamiento bancario y posterior dolarización es absolutamente cierto, pero se olvida de algo. Había un relajamiento, por no decir un libertinaje, en el control del sistema financiero ecuatoriano, al punto que se produjeron créditos vinculados entre familiares y amigos de propietarios de algunos de los bancos que ya no existen, obviamente, porque fueron precisamente los que se aprovecharon de esa falta de control del sistema financiero. Eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente indignante. ¿Qué culpa tengo yo en eso? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo ordené una auditoría internacional a todo el sistema bancario nacional. Aquí vamos a parar los rumores, vamos a parar las bolas. En la costa dicen que los bancos dañados son los serranos, en la sierra dicen que los bancos dañados son los costeños. Algunos dicen que hay 1 o 2 bancos en problemas, otros dicen que todo el sistema está en problemas. Basta de bolas, basta de rumores. Vamos a traer a las mejores auditorías del mundo al Ecuador, vamos a convocarlas por los periódicos del mundo, por el New York Times, por el Wall Street Journal. Vamos a pedirle al Banco Mundial que supervise las auditorías, vamos a publicar las auditorías en la prensa, y al terminar este proceso vamos a decir qué bancos están bien y siguen, qué bancos están más o menos y si se capitalizan siguen, y qué bancos están mal y se cierran. Y esas auditorías nos van a dar las pruebas, no los rumores, los documentos que demuestren si hay banqueros corruptos. Y si hay esos documentos, les vamos a seguir juicio para que vayan a la cárcel. Y eso hicimos. Contratamos las auditorías en mayo, estuvieron terminadas en julio, el superintendente de bancos anunció en cadena nacional todo esto que le digo, se iniciaron procesos y terminaron pagando penas de prisión Aspiazu, el gerente del Banco Popular, el otro gerente del Banco de Préstamos. Son hechos. Yo admito que la gente tenga opiniones distintas, pero los hechos son hechos, y estos son los hechos. Doctor Maguad, aquí quiero recordarle también el caso sui generis particular del Banco del Progreso. Usted recordará que cuando vino el feriado bancario y se empezó a agitar el país y los problemas de la corrida de depósitos que usted quiso prevenir congelando el dinero precisamente, pero ya hubo, se dio la detención de Fernando Aspiazu, y Fernando Aspiazu dijo entonces que usted recibió de parte de él un aporte importante para su campaña presidencial, y eso configuró la acusación de sus detractores políticos de que en ese momento usted, como presidente de la República, quería proteger a estos sectores de la banca. Ya, otra vez, yo le pido a la gente que nos escucha, no que me crea, sino que utilice su razonamiento para analizar los hechos. Cuando congelamos los depósitos, uno de los rumores era que lo hicimos para proteger al Banco del Progreso. Nosotros congelamos los depósitos con un decreto que firmé el 16 de marzo. La banca estuvo cerrada desde el lunes, me parece que fue 11 de marzo. Pero el día 22 de marzo, o sea, 10 días después de que se cerraron los bancos, el Banco del Progreso cerró. Entonces, ¿cómo es que toma una medida para favorecer a un banco que cierra a los 10 días? Es que no tiene lógica alguna. Segundo,
se produjo una manifestación en Guayaquil que la gente la recordará, como se calculaban 5 o 10 mil personas que fueron en marcha, las cámaras de la producción del brazo de Azpiazu, a visitar al alcalde León Febres Cordero para que le exijan al gobierno que deje el banco abierto. Me dijeron que podía haber una guerra civil. Toda la televisión del país transmitía en vivo esta manifestación. Lo acusaban a mi gobierno de gobierno serrano, que hacía las cosas para proteger a los bancos serranos. Y al final del día, el Banco del Progreso no se abrió. Yo resistí esa presión y no se volvió a abrir más porque no se capitalizó, que era la condición que puso la superintendencia. De tal manera que mis hechos están ahí y están filmados y están en los periódicos. Entonces, no tiene lógica la acusación frente a lo que mis acciones demostraron. 20 años después, ¿está en capacidad de aceptar este aporte de campaña del señor Azpiazu? No 20 años después. En el momento en que él dijo que había hecho un aporte, nosotros dijimos que fue cierto. Lo que pasa es que él dijo que representaba a un grupo de empresarios. Señor Azpiazu en esa época había sido presidente del Club de la Unión de Guayaquil, presidente del Club Sport Emelec, era dueño de una serie de actividades industriales, era una persona sumamente reconocida en Guayaquil, no era una persona cuestionada. Y dijo, hay un grupo que piensan que esta es una buena alternativa para el país y la quieren apoyar. Eso fue. Pero una cosa es que uno reciba un apoyo. Mi rival era el hombre más rico del Ecuador, Álvaro Noboa. Contra la chequera del abogado Noboa teníamos nosotros que hacer campaña. Y otra cosa es que uno se comprometa a hacer cosas a cambio de eso. Y mi gobierno y ninguno de nosotros jamás nos comprometimos a nada. Y por eso es que pudimos actuar de la forma que lo acabo de describir. Doctor Maguad, abordar una entrevista histórica como es esta, retrotrayéndonos 20 años atrás a las decisiones suyas, es muy complicado hacerlo en poco tiempo, pero le voy a hacer una última pregunta, no me queda más tiempo, le ruego que trate de ser conciso en la respuesta. Y es el hecho de que seguramente usted no se benefició, no tenemos constancia de aquello, sabemos o conocemos de la vida que lleva usted en los Estados Unidos como maestro de una de las más prestigiosas universidades del mundo, pero con una vida que la lleva de los ingresos que tiene allá. Pero ¿no será que las decisiones que usted tomó entonces benefició a ciertos banqueros inescrupulosos, por no tomar otra palabra, que utilizaron el poder del banco, el dinero de los ecuatorianos para entregar créditos vinculados que después devino en la creación de la AGD? Sabemos que esto ya no es parte de su gobierno, pero en fin de cuentas, el pueblo ecuatoriano es el que terminó asumiendo esta decisión por demás dolorosa que tomó usted y que aparentemente no fue en contra del sector financiero ecuatoriano que había incurrido en ese libertinaje. Freddy, yo creo que usted tiene una trayectoria periodística muy larga y muy reconocida. Y usted ha tenido que sufrir ataques por eso. De tal manera que de alguna manera usted y yo compartimos ese pedazo de que cuando hacemos lo que creemos y funcionamos con principios, hay personas que reaccionan y nos atacan así. No me parece apropiado, Freddy, y se lo digo con el mayor respeto, que 20 años después la pregunta se formule en términos de ¿no sería que aparentemente, tal vez, porque han tenido 20 años para demostrarlo? Si al principio eso era válido, 20 años después no es válido y no es justo. Si en 20 años todos los gobiernos que han investigado esto no han podido producir un elemento de convicción sobre ese tema, esa es la verdad, lo demás son especulaciones. Volvemos a las palabras. Entonces, ¿hubo problemas en el sector bancario? Sí. ¿Conmigo? ¿Empezaron conmigo? No, empezaron desde antes. Cuando yo entré, los corté, los sancioné, empecé juicios, fueron presos, cerré bancos y desde ahí el sistema bancario está sano hasta hoy. Desde ahí, ¿qué hubiera pasado si yo no hacía eso? Y entonces,
Si alguien se benefició, a más de todos los juicios que iniciamos, si alguien todavía no está sancionado, pues que lo hagan, que demuestren las cosas y que actúen. Pero simplemente repiten rumores sin ninguna base. Y lamentablemente los rumores que se repiten siguen flotando en el aire, hacen daño y son teorías de la conspiración. Doctor Maguad, quiero agradecerle por este tiempo que ha dedicado a conversar con nosotros, a esclarecer, a dar su punto de vista respecto de esta decisión judicial que en suma ratifica su responsabilidad en este hecho. Ya hemos escuchado sus argumentos que rechazan la decisión judicial y también hemos escuchado sus argumentos de las razones que le llevaron a tomar estas decisiones. Queremos agradecerle por habernos atendido, doctor Maguad. Gracias, Freddy, gracias por su invitación. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.